Entonces, jóvenes, viendo cómo estaba la situación, era una situación muy compleja. El préstamo Manuel Arce asumió, si no me equivoco, en abril de 1825. El préstamo fue firmado en diciembre de ese mismo, o sea, eran meses después de que él ya, o sea, cuando él ya estaba instalado como presidente. Y pues francamente, esa fue, ese fue el dinero que utilizó para poder financiar una guerra que terminó destruyendo a Centroamérica. Esa es una de las cosas que eh, se va pues a lamentar de todo lo que sucedió en Centroamérica, porque con ese dinero bien se pudieron haber construido pues muchos proyectos en beneficio de Centroamérica, pero no fue así. Se utilizó pues para la guerra, para comprar armas. Entonces, era una situación, ese era el panorama que tenía Morazán. Ese era el panorama que tenía. Estaba recibiendo un país destruido, en quiebra, sin producción y con una deuda colosal. Pues la deuda, cuando yo digo una deuda colosal, porque la cantidad de dinero que tenía como préstamo, César, vamos a admitirlo, permítame. Profe, y lo que da miedo es saber lo que tuvieron que dar para recibir esa deuda. Sí, sí, hay garantías hay garantías que tienen que darse porque recordemos que Centroamérica era una nación pues que no tenía una estabilidad económica enorme. Esta empresa no solamente había hecho negocios con Centroamérica, también ellos trabajaron en México. En México, en México, por ejemplo, dieron una línea de crédito mucho mayor, pues México tenía una mayor garantía. Pero esa fue la situación, jóvenes. Era una situación lamentable para empezar. Lamentable, pero eso era lo que estaba recibiendo Morazán. Y esas fueron las decisiones desafortunadas que se tomaron por un grupo que estuvo al frente de Centroamérica y que no, pues, que no miraba por el desarrollo. Y esto fue una de las tantas causas también que generase un retroceso en el proceso de integración. Esa fue una de las causas. Sin embargo, eso no le afectó a Morazán, porque a pesar de que él pues tenía prácticamente, la tenía difícil, buscó la manera como tratar de encaminar a Centroamérica de nuevo. Y es ahí donde él entonces comenzó a implementar, comenzó a implementar una serie de reformas profundas que de una u otra manera comenzaron a estabilizar económicamente la región. En primer lugar, se necesitaban generar empleos, se necesitaba reactivar la economía y la industria. Entonces él estableció en su gobierno reformas para promover lo que es el libre comercio y para atraer a la inversión extranjera. Cuando hablamos de atraer a la inversión extranjera, estamos hablando de que viniesen empresarios de otros países. En este caso, pues, lo que él quería traer era capital europeo, porque en Europa era donde estaba el dinero, pues donde estaba el poder. Atraer capital para que en Centroamérica comenzara un proceso de industrialización que generase empleo, que se reactivase la economía.
Eso fue una de las medidas acertadas en el plan económico y de una u otra manera comenzó a surtir efecto. Se comenzó a verse la mejoría en la producción. Se separó la iglesia del Estado, algo que siempre tuvo que haber estado. La iglesia y el Estado son dos elementos que deben de mantenerse separados porque sus funciones y sus son totalmente contrarias. La iglesia es lo espiritual y el Estado es la gestión pública, la administración. O sea, cada cosa en su lugar. Entonces, esa fue una de las tantas medidas. Sumado al hecho de que se promovió aquí es donde también tenemos un ejemplo de respeto a los derechos humanos en el gobierno de Morazán, porque él garantizó pues lo que era la libertad de religión y la libertad de expresión. Los terrenos que eran del Estado fueron dados a los agricultores para que se comenzaran a cultivar, para que se generase lo que era una expansión agrícola. Se construyeron escuelas, se abrieron carreteras entre los estados de Centroamérica, hospitales, o sea, las áreas en las que se trató de volver a encaminar a Centroamérica fueron en casi todas las áreas. Obviamente que todo eso se financió por el hecho también de que se ordenaron lo que era el aparato fiscal del Estado, la recaudación de impuestos. De esa manera obtuvieron recursos para comenzar a implementar los proyectos. Pero si ustedes se fijan, la visión de Morazán no solamente se quedó con eso, sino que Morazán en su imaginario, él visualizaba una Centroamérica poderosa, una potencia, y la manera en la que eso iba a ser posible era a través de los grandes proyectos que Morazán había ideado en beneficio de Centroamérica. Proyectos que iban a generar prácticamente el despegue económico de Centroamérica. El canal interoceánico de Nicaragua y los canales de navegación por los ríos Polochit y Motagua en Guatemala. Aquí yo tengo este es uno de los grandes proyectos que él diseñó. No lo llegó a concluir porque recordemos que su mandato pues termina abruptamente con la llegada de los conservadores a través de Francisco Ferrera y de Rafael Carrera. Entonces, estos proyectos quedaron prácticamente pues a medio palo. Él solamente los diseñó. Recordemos que un proyecto de esta naturaleza primero se diseña por los expertos, se hacen los estudios y pues después es un proyecto a largo plazo, pero él ya había iniciado ya. Profe, Ajá, se nota que los aycinenas no querían el bienestar del país. sí. Y vean cómo es una de las cosas, es bien irónico, porque el inicio del fin de la federación se debió a las acciones de un criador de cerdos, un analfabeto, que más adelante lo vamos a ver llamado Rafael Carrera, que pues encabezó un levantamiento indígena que terminó con el derrocamiento del gobierno de Guatemala, luego en El Salvador, y eso a la larga pues
le generó a Morazán una desventaja porque Morazán tuvo que escapar a Perú, exiliado. Y en el exilio de Morazán, pues, se instalan pues en Centroamérica los aycinenas gracias a la acción de Rafael Correa, el criador de cerdo. Entonces, ¿cómo son las cosas? Como un analfabeto prácticamente pues cambió el rumbo de la historia de Centroamérica para mal. Pero vamos a verlo más adelante en la próxima clase. Vean este proyecto que Morazán había ideado. Guatemala tiene dos ríos que son muy caudalosos y que la mayor parte del año estos ríos pasan con un caudal permanente. Es decir, que no se secan en invierno y no aumentan exageradamente no se secan en verano, perdón, y no aumenta el caudal exageradamente en invierno. Son ríos óptimos para lo que es pues el tráfico fluvial. En Guatemala, y al igual que en Centroamérica, a pesar de que en Morazán había pues iniciado la rehabilitación de vías de comunicación, no era suficiente. Entonces Morazán ideó una estrategia. Bueno, tenemos los ríos. Eso se puede convertir en una carretera natural, en sentido figurado, pues, en donde se puede sacar la producción mediante embarcaciones a través del río. Es decir, la idea era que todo lo que se produjese, por ejemplo, en Guatemala, en el interior de Guatemala, se sacase la producción a través del río Motagua, que es este, hasta sacarla al Atlántico y luego exportarla. Eso iba a generar, en primer lugar, el río era una vía más rápida. Era más rápida, pues, porque el canal ya estaba creado, solamente era de establecer embarcaciones a vapor que se encargasen de recoger la producción pues que se estaba dando a lo largo de toda esa zona. Si ustedes se fijan, el río Motagua casi atraviesa todo lo que es el centro de Guatemala. Era una acción visionaria. Era una acción visionaria. Lo mismo con el caso de en el río Polochit. ¿Por qué razón Morazán había establecido esta estrategia aparte de que sirvieran estos como un medio para acarrear la producción y sacarla al Atlántico? Centroamérica, en cuanto a puertos en el Caribe, solamente tenía pues Omoa como puerto importante. Pero Omoa no tenía las condiciones. En ese tiempo, el monopolio comercial, es decir, todo el comercio se sacaba, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Ahí. Todo el comercio se sacaba a través de Belice. Recordemos que Belice era un territorio que era controlado por los ingleses. Entonces, Morazán sabía que eso no era estratégico para Centroamérica y eso no le convenía a Centroamérica, porque si los ingleses un día se les ocurría, no, vamos a bloquear, Centroamérica quedaba en desventaja. Entonces dijo, no, tenemos que tratar de tener nuestra propia ruta comercial. Y en el caso de Guatemala, en ese tiempo Guatemala, la producción tenía grandes problemas porque toda la producción que se daba en el interior del país tenía que ser llevada a lomo de mula por caminos de herradura hasta llegar a los puertos, a Omoa específicamente. Eso era, en primer lugar, pues algo que no, competitivamente no resultaba porque la producción en parte se perdía
en el trayecto, o era algo ineficiente. Entonces Morazán sabía de que no era conveniente la manera en cómo se estaba haciendo. Entonces por eso él ideó uno de estos proyectos, que la idea era revolucionaria. En muchos países de Europa, utilizan eso. En el caso de Rusia, por ejemplo, en el río, en el Volga, una parte es navegable y pues los barcos mercantes se entran y de esa manera logran llevar parte de la producción hasta el centro de Rusia. Entonces la idea era eso, que los barcos entrasen directamente a través del río para llevar la mercadería y luego fuesen cargados y salir también. Era de dos usos, para sacar la producción a través de Omoa y también para permitir que pudiesen entrar barcos. Obviamente que, hablando de lo que es la navegabilidad del río, se tiene que dragar, es un proyecto enorme, de gran magnitud. Podríamos llamarlo pues un megaproyecto, porque no es que solamente los barcos entren y ya, no. El río tiene que dragarse para que se tenga la profundidad necesaria y así los barcos no queden encallados. Pero como son ríos muy caudalosos, entonces la mayor parte del año pasan con el suficiente caudal. Eso iba a convertir a Guatemala y obviamente que al resto, porque los proyectos eran para Centroamérica. El hecho de que se hiciesen en un país determinado no significaba que ese país se quedaba con los beneficios, no. Eran para Centroamérica. Eran para Centroamérica. Y esto iba a convertir a Centroamérica en un centro logístico a nivel mundial. Entonces, esos eran los primeros pasos. Y Morazán sabía que con este tipo de proyectos iba a generar el aumento exponencial de ingresos para las arcas del Estado. Sin embargo, cuando se... Profe, Ajá. no me imagino cómo sería Centroamérica hoy en día si Francisco Morazán hubiera logrado todos los retos que se propuso. Sí. Pues hubiese sido diferente la historia. Solo Dios sabrá. Pero la visión que Morazán tenía era admirable. Era admirable. Hasta el son de hoy todavía se sigue y seguimos anhelando estos megaproyectos, porque en el caso de Honduras, pues es el denominado pues ferrocarril interoceánico. Y vean cómo son las cosas. A partir de esa idea, después en Guatemala pues en Panamá pues se construye lo que es el canal de Panamá. Porque Morazán, aparte de lo que eran estos canales de navegación, él tenía la idea también de construir otro megaproyecto, y era en Nicaragua. El proyecto era construir un canal interoceánico, en el cual, por ejemplo, los barcos pudiesen pasar tanto del Atlántico al Océano Pacífico. Habían ideado varias rutas y Morazán llamó a ingenieros ingleses, holandeses, perdón, le encomendó esa tarea a los holandeses para que pues comenzaran a diseñar la viabilidad y la factibilidad de lo que era este proyecto. Y solamente se llegó hasta el diseño, porque cuando se interrumpe pues el mandato de él, pues ya a estos proyectos no se les dio continuidad.
porque ya no estaba Morazán, que era el que los estaba impulsando, pues. Este megaproyecto que Morazán ya había iniciado ya prácticamente porque mandó a llamar a los ingenieros holandeses, y pues los ingenieros estaban trabajando ahí en Centroamérica, diseñando y viendo pues cuáles iban a ser las posibilidades del mismo. Habían varias rutas a través de varios ríos, pero la más sensata era la ruta a través del río San Juan, que es un río fronterizo con Costa Rica. Aquí lo tenemos. Los barcos entrasen a través del río, el río tendría que dragarse y se tendría que aumentar lo que era su profundidad para que los barcos pudiesen entrar. Luego los barcos llegan aquí a lo que es uno de los lagos y salen aquí a través de lo que es este otro río al Pacífico. La genialidad de este proyecto era, bueno, estaba adelantada más bien a su tiempo. Si se hubiesen constituido estos proyectos jóvenes, Centroamérica definitivamente hubiese sido una potencia económica. Hubiesen habido recursos producto de lo que es el tráfico comercial, porque se conectarían prácticamente los dos océanos. Los barcos no tendrían que dar toda la vuelta por América del Sur para poder llegar al Pacífico. Entonces, la visión de Francisco Morazán iba encaminada entonces a convertir a Centroamérica en una potencia. Y uno de esos grandes proyectos era el Canal Interoceánico en Nicaragua. Proyectos visionarios que solamente nos daban una pauta de las intenciones que él tenía. Pues muchos se preguntarán, pero ¿y qué con esos proyectos? Jóvenes, la magnitud de estos proyectos era colosal. No estábamos hablando solamente de algo sencillo. Eran proyectos que iban a durar años en construcción, pero que los frutos iban a ser extraordinarios. Los frutos iban a ser extraordinarios. Lamentablemente, el resto de los políticos y de los gobernantes centroamericanos no tenían la visión que él tenía. Quizás Valle, quizás José Cecilio del Valle tenía también y compartía la misma visión con Morazán. Pero lamentablemente los demás no. Y ese fue el peor obstáculo. Aquí vale la pena analizar, jóvenes, la visión de este hombre, porque es muy adelantada para el tiempo en el que él estaba. Él sabía, y vean cómo son las cosas. Cuando él idealiza lo que es el Canal Interoceánico en Nicaragua, él sabía que en el futuro iba a ser una necesidad en lo que era el comercio mundial conectar el Atlántico con el Pacífico, para de esa manera conectar Europa con Asia. Recordemos que en Asia hay un comercio, o sea, el intercambio comercial que hay pues actualmente entre Europa y Asia es enorme. Entonces era necesario. Él ya estaba visualizando eso. Y él quería convertir a Centroamérica en el centro del mundo. O sea, ese era el objetivo de él. Y esos proyectos iban a ser la solución. Recordemos que en lo que es la concepción de un Estado, jóvenes, no solamente basta con decir, no, vamos a mejorar la salud y la educación. Se necesita también saber de dónde se va a sacar el dinero para poder cumplir con esos retos.
y Morazán estaba ideando estos proyectos que en el futuro iban a generar ingresos espectaculares para las arcas del Estado, y con esos ingresos se iban a potenciar más los proyectos. Eso es parte de lo que es la visión de lo que es un gobierno que tiene una visión a largo plazo. Y vean lo que dijo Morazán el día de la toma de posesión. Cuando él pues fue elegido en su primer mandato, recordemos que Morazán, Francisco Morazán, jóvenes, él asume como presidente el 16 de septiembre de 1830. Y ese día, pues, que fue la toma de posesión, les voy a mencionar, y no sé quién me puede leer este parrafito. Yo, profe, Ok, yo lo leo. léalo. Esta obra grandiosa, por su objeto y sus resultados, tendrá el lugar que merece en mi consideración. Ese es un pequeño fragmento de lo que es pues el discurso de Morazán en su toma de posesión. Ahí Morazán hace referencia al canal interoceánico en su discurso. Vean, el hombre desde antes de ser presidente, él ya tenía pensada todas estas cosas. Y él en la toma de posesión, pues él menciona y la califica como una obra grandiosa, cuando dice por su objeto y su resultado. O sea, el objetivo era el beneficio de Centroamérica y los resultados iban a ser descomunales. Convertir a Centroamérica en un centro económico mundial. Y dice, tendrá el lugar que merece en mi consideración. Recuerden de que en ese tiempo esa era la forma en la que utilizaban algunos términos para hablar y expresarse. Es decir, que tendrá lugar en el gobierno de él. Cuando él dice en mi consideración. Entonces, con estos jóvenes, nosotros aquí teníamos prácticamente no solamente a un genio militar, no solamente a un hombre que estaba comprometido con el respeto a la ley en Centroamérica, con la democracia, sino también teníamos a un hombre con una visión que estaba adelantada a su tiempo, más bien. No digo que sea malo eso, no estoy diciendo que sea malo. Y cada uno de los proyectos que él ideó, que él promovió, iban con el objetivo de cambiar el triste pasado que tenía Centroamérica. Y surtieron efectos, porque en el plan educativo, él lo que quería era una educación universal, con la apertura de escuelas. Él contrató, debido a que había carencia de maestros en ese tiempo, él ideó lo que era pues el uso de lo que eran pues monitores. Es decir, preparar a personas, porque preparar a un maestro pues llevaba su tiempo. Preparar a personas para que le enseñasen a leer y escribir a la gente. La educación era un derecho, jóvenes, que solamente lo tenían las personas pudientes en ese tiempo. Pero los sectores marginados históricamente no podían ni en sueños aspirar a ese derecho. Entonces, francamente, pues que jóvenes, con eso debemos de ver, y esto que se conoce como conocimiento histórico,
esto que nosotros estamos tratando debe ser la pauta para que entendamos el papel histórico que tuvieron estos hombres, específicamente pues hablando de Francisco Morazán, en lo que fue Centroamérica. Y quizás pues no tuvo el apoyo porque él se enfrentó a muchos obstáculos. En cierta manera él pues en muchas ocasiones él estuvo solo. Y solo Dios sabrá pues qué pasaba por la mente de él. Él gobernó dos periodos consecutivos gobernó. El primero, pues que él se había enfrentado con José Cecilio del Valle, y pues que él ganó abiertamente en el periodo de 1830 a 1834. Cuando finaliza el primer periodo de él, se vuelven a convocar a elecciones. Y vean cómo son las cosas aquí. En el segundo periodo, donde él vuelve a lanzarse, recordemos, porque aquí ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo se lanzaba siendo presidente? Él antes de lanzarse, él renunció a su cargo como presidente de la federación. O sea, él no hacía política siendo presidente. Él dejó el cargo a lo que era el vicepresidente y él renunció a la federación para de esa manera poder tener la ética, podríamos utilizar ese término, la ética de poder hacer campaña. Morazán nunca hizo campaña siendo presidente. Que ahorita tengo un déjà vu, no sé qué será. Morazán nunca hizo campaña siendo presidente. O sea, él nunca utilizó el poder. No, lo que él hizo, no, renuncio porque tengo aspiraciones, voy a renunciar para poder volver a lanzarme. Pero no me voy a lanzar estando en el poder, porque eso no es ético. No sé, tengo recuerdos y siento que algo se está familiarizando con lo que está pasando actualmente, pero bueno, ahí de ustedes si lo interpretan. Cuando él entonces participa en lo que es el segundo periodo, es decir, para allá 1835 y 1839, pues él ya estando fuera del gobierno federal, siendo un ciudadano común y corriente, que había renunciado al cargo meses antes, se enfrenta a José Cecilio del Valle. Vean cómo es la cosa. Valle vuelve a participar de nuevo. Valle vuelve a participar de nuevo. Aquí Morazán pierde las elecciones. Las pierde ante Valle. Las pierde. Entonces él, como un buen patriota, bueno, reconoció el triunfo de Valle y se puso a la disposición de Valle para pues tratar de encaminar, porque Valle también era contemporáneo del pensamiento de Morazán. Valle era un hombre, a pesar de que Valle era pues ideológicamente conservador, porque el partido político era ese, Valle tenía muchas cosas que eran de orden progresista en sus actuaciones, en la forma en la que concebía la administración del Estado. Era un hombre progresista en la práctica. Entonces, obviamente que Valle iba a concatenar y con los proyectos y con todo lo que Morazán había iniciado.
Pero vean cómo es la vida. Cuando José Cecilio del Valle iba camino a la toma de posesión, muere en el camino Valle. Murió. Murió de un infarto miocardio. Valle padecía de asma. Él era asmático, pero murió de un infarto en el carruaje Profe, cuando iba. Ajá. a Valle parece que la vida le daba bofetadas cada minuto. Sí, es bien, no sé, ¿verdad? Perdió las elecciones injustamente por corrupción. Después las perdió legalmente porque se enfrentaba a un ídolo. Y por exacto, último, la ganó, pero la vida le volvió a pegar otra cachetada y se lo llevó. exacto. Él iba en su carruaje rumbo a Guatemala y murió en el camino. Muchos opinan en el hecho de que si, por ejemplo, Valle hubiese estado en su periodo de gobierno, en primer lugar, Valle hubiese continuado estos proyectos. De eso no hay la menor duda, porque Valle también sabía, Valle estuvo en todo momento, pues Valle estuvo de acuerdo. Y aparte de eso, Valle hubiese también tratado de generar más conciliación, porque Valle era un hombre más pragmático. Y eso sí, que la educación hubiese recibido un impulso más grande, porque Valle era un erudito, era un pensador nato. Imagínense que era miembro de la Academia de Ciencias de París. La Academia de Ciencias era una academia donde formaban parte los grandes científicos y descubridores de la humanidad, como Renato Descartes, grandes matemáticos, biólogos, físicos, o sea, la crema innata. Y Valle era miembro de la Academia de Ciencias de París, debido a que Valle eh, tenía, su pensamiento a nivel filosófico, a nivel político, administrativo, en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, Centroamérica tenía a un intelectual de primera, pero la vida se lo llevó. La vida se lo llevó y en su defecto entonces, como Morazán había sido el candidato que había recibido más votos, es decir, que había quedado en segundo lugar, entonces la ley le competía, entonces que él tenía que asumir la presidencia. Entonces, Morazán por eso asume su segundo mandato como presidente. Por eso lo asumió. Porque como ya por muerte,